Muy bien, vamos a comenzar con un pequeño repaso antes de seguir avanzando. Ayer comenzábamos hablando de una profecía muy importante, muy significativa, muy impactante, quizá una de las profecías más famosas de la Escritura, la llamada profecía de las 70 semanas. ¿Se acuerdan? Habíamos ido a Daniel capítulo 9, versículo 24 en adelante, donde hablaba una profecía relativa a Israel y especialmente a la ciudad de Jerusalén, y decía que estaban determinadas 70 semanas. El ángel Gabriel le decía al profeta Daniel 70 semanas sobre su pueblo y sobre la santa ciudad. Y ayer veíamos cómo 69 de esas semanas se habían cumplido. La primera semana comienza cuando el rey Artajerjes, en Nehemías capítulo 2, firma un decreto autorizando a Nehemías a reconstruir los muros de la ciudad. Y la semana 69 concluye, según la profecía, con el Mesías príncipe. Y decíamos que el Mesías príncipe tenía que ver con aquella vez cuando el Señor entra en Jerusalén y toda la ciudad le aclama. El Señor acepta, para cumplir con la profecía del profeta Zacarías, acepta la aclamación popular. La gente decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, el hijo de David. Y al llamarle hijo de David era una forma de reconocer en él aquel descendiente de David que iba a venir a reinar y que iba a cumplir el pacto que Jehová había hecho con el rey David. Así que desde la primera a las 69, al concluir, veíamos que había exactamente 483 años, lo cual nos mostraba que evidentemente cada semana no era de días, sino de años. Cada semana duraba 7 años. La profecía seguía diciendo que después de concluir la semana 69 moriría el Mesías, eso se cumplió. Después el templo se destruiría, eso se cumplió en el año 70. Y decía que el texto bíblico decía: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces veíamos que el pueblo que destruyó la ciudad y el santuario fue el pueblo romano. Así que el príncipe que ha de venir tiene que ver con este pueblo. Pero todavía la semana 70 no ha llegado. La semana 70 no ha llegado. Una semana donde Dios habrá de ajustar cuentas con la humanidad incrédula. Habíamos visto que antes de que comience esa semana se produce el arrebatamiento de la iglesia. El Señor vendrá a buscar a los suyos. Y así que ahí comenzamos la última semana. Si todas las semanas anteriores duraron 7 años, 7 años también habrá de durar esta semana. Veíamos que había juicios. Ayer veíamos rápidamente, pero pasamos por Apocalipsis capítulo 6, 8, 9 y 16. Y ahí veíamos una serie de juicios. El primero llamado de los sellos. Cada vez que se abría un sello, un juicio era derramado sobre la tierra. Al abrir el séptimo sello, entraba al momento de los juicios de las trompetas. Y así cada trompeta, veíamos, vamos a dar un poquito, recordar algo más, en el juicio de las trompetas, una cuarta parte de la población mundial iba a morir. Al llegar al juicio de las trompetas, juicios más intensos, veíamos que una tercera parte de la población mundial moriría. O sea que nos está hablando de la mitad de la humanidad muriendo en ese tiempo. Y al final, después de las 7 trompetas, veíamos derramadas 7 copas, quizá en los últimos meses, tiempos de estos 7 años de la tribulación. Así que eso más o menos será a grandes rasgos lo que hemos visto ayer, que estamos repasando. No nos viene mal el repaso. No nos viene mal el repaso. Quizá alguno no estuvo y también ya está enchufado, enganchado en el tema, ¿no es cierto? Ahora vamos a comenzar
pensando un poco en personajes. O sea, en estos 7 años habrá algunas actividades y vamos a ver algunos personajes. En primer lugar, los 2 testigos. Así que les invito a ir a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11 nos habla de 2 testigos. Dice el versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. 1260 días son 42 meses, son 3 años y medio. Probablemente se esté refiriendo a la primera parte, a los primeros 3 años y medio de estos 7, de la última semana de la profecía de Daniel, del tiempo que llamamos la tribulación. Y dice el versículo 4. Estos testigos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Así que fíjense, vamos a seguir leyendo, pero para ir haciendo algunas consideraciones. En primer lugar, fíjense, la gente querrá matarlos, los odiará. Ellos tendrán una predicación que al mundo no le gustará oír. Una predicación que dirá que todas esas calamidades que les he mencionado, esa serie de juicios, esas cosas terribles que sucederán en la tierra, son el juicio de Dios. Y la gente no querrá escuchar de Dios, como muchas veces tristemente vemos en el día de hoy. A causa de eso, mucha gente querrá terminar con la vida de estos 2 testigos, y fíjense que nadie los puede matar. Y aquel que planea una forma de matarlo, sucede que él muere de la forma en que planeó matar a los 2 testigos. Estos tendrán, como ya leímos también, señales dadas por Dios que mostrarán que no están hablando por sí mismos, sino que Dios está en ellos. Dios está obrando a través de ellos. Y las señales que ellos hacen recuerdan a Moisés y a Elías. Ustedes pueden recordar que Moisés, cuando estaba enviado por Dios a Egipto para sacar a Israel de Egipto, Dios le da poderes, señales, ¿se acuerdan de las plagas de Egipto? Y algunas de esas plagas tienen que ver con el poder que estos 2 testigos tienen. También Elías fue otro que durante 3 años y medio produjo una sequía tremenda. Y aquí también se habla de sequía, que dice que no llueva en los días de su profecía. Eso hace pensar que estos 2 testigos podrían ser Moisés y Elías volviendo a la tierra. Pero no es algo que esté realmente en el texto. Puede ser, aunque yo no sería dogmático al afirmar que los 2 testigos son Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque estos 2 siervos de Dios estarán predicando un mensaje muy parecido, muy semejante al que siglos atrás predicó Juan el Bautista. Aparece, vamos a recapitular un poquito. Conocemos la historia de Juan el Bautista, ¿no es cierto? Antes que aparezca nuestro Señor a comenzar su ministerio, Juan el Bautista es una voz que clama en el desierto, cumple así la profecía de Isaías, y él tiene un mensaje muy clarito y muy sencillo. Juan el Bautista tenía una gran ventaja en relación a los predicadores de hoy. No tenía que andar cambiando de mensaje y preparar diferentes sermones. Su sermón era siempre el mismo y era muy cortito. Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Su mensaje era que la gente debía arrepentirse y prepararse para que el reino de Dios se estableciera en la tierra. Ahora, ¿por qué decía Juan el Bautista el reino se ha acercado?
porque Jesús, que era el rey, ya estaba caminando en medio de ellos, y aunque ellos no sabían quién era él. Ellos rechazaron a Juan el Bautista, y Juan el Bautista fue a la cárcel y fue a la muerte. Pero en una oportunidad los discípulos le preguntaron al Señor, ¿cómo es esa historia? ¿No es que Elías tiene que venir primero? Y el Señor en Mateo 17 responde, es cierto, pero les digo algo, que Elías vino e hicieron con él cuanto quisieron. Y cuando el Señor dijo esas palabras, dice que ellos, los discípulos, comprendieron que estaba hablando de Juan el Bautista. A ver si puedo ser claro. Hay una profecía que dice que antes del día del Señor, Elías tiene que venir. Y el Señor en esa oportunidad dijo así, si Israel hubiese aceptado el mensaje de Juan el Bautista, si hubiese arrepentido y hubiese aceptado ese mensaje, bueno, entonces Juan el Bautista hubiese sido el cumplimiento de la profecía que decía que Elías iba a venir. Es decir, Juan el Bautista hubiese sido el Elías que tenía que venir. Así que en la misma forma que Juan no era Elías propiamente dicho, pero hubiese sido el cumplimiento de la profecía de Elías, puede ser que Dios levante estos dos hombres que no sean necesariamente Moisés y Elías, sin embargo Dios les da los mismos poderes o semejantes poderes y de esa forma cumplirían la profecía. La cuestión que vemos que es interesante lo que dice el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Fíjense cuándo los mató, cuando ellos terminaron su testimonio. Hermanos, el siervo de Dios es invencible, es inmortal en las manos de Dios. Y el maligno no le puede hacer daño. Unos pocos versículos antes leímos, el que quiere matarlo, él muere de la manera que planeó matarlos. Pero cuando terminaron su testimonio, su ministerio, Dios entonces sí permite que la bestia, que ya vamos a hablar de este personaje, haga guerra contra ellos y los mate. Y será tanto el odio que habrá contra estos dos testigos de Dios, que sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Así que en una plaza central en Jerusalén exhibirán el cadáver de estos dos hombres de Dios. Y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Querrán exhibirlos ahí como trofeos. Así que imagínense, muy interesante. Yo a veces pienso, hermanos nuestros en la fe, nosotros leímos este versículo 9 y lo aceptamos con mucha naturalidad. Pero fíjense, los pueblos, naciones, lenguas y naciones, pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. Hoy esto es muy fácil para nosotros entenderlo, ¿no es cierto? Porque de pronto, qué sé yo, esta mañana un partido de fútbol jugado en Inglaterra, quizá se vio en todo el mundo. Es muy sencillo, es prender el televisor. Ahora, fíjense, esto no es, si pensamos en la historia de la humanidad, no es tan antiguo, es de estos últimos años. Pero fíjense que, por ejemplo, hace 40 años, algún hermano leería esto y pensaría, ¿cómo será posible? Y no le digo nada, 100, 200, 300 o 500 años. ¿Cómo puede ser que algo que pase en Jerusalén lo vea todo el mundo? Hoy es muy fácil de aceptar. ¿Ven? Simplemente se los doy como un ejemplo. Muchas veces quizás al estar frente a la Escritura nos encontremos con algunas declaraciones que de pronto digamos, ¿esto cómo es posible? No lo puedo entender. Una cosa que nunca tiene que pasar por tu cabeza es, acá en la Biblia hay un error. Que yo no lo pueda entender no significa que la Biblia tenga un error. Así que por generaciones, sin duda,
Nuestros hermanos, al llegar a este versículo, dirían, ¿cómo es posible esto? Pero sin duda, sin entender cómo sería posible, confiaban en que si la palabra de Dios lo decía, así sería. Y así será. Y así será. Así que los moradores de la tierra, versículo 10, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores. Así que habrá una gran fiesta en el mundo. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Una fiesta porque por fin estos hombres que hablaban que todas estas cosas que quizás ellos dirán, estas cosas que están pasando son el juicio de Dios, tenemos que volver a Dios, hay que volver a Dios. Israel tiene que reconocer a Jesús como su Mesías, Él va a venir pronto, Él va a venir pronto y hablar a los gentiles, reconozcan, vuélvanse a Dios. La gente no querrá escuchar eso. Y cuando por fin los matan, será una fiesta, un alivio terrible, terrible imaginar algo así. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron, y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron un número de 7.000 hombres. Y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Así que el ministerio de los dos testigos, eso estará en la tribulación. Les recuerdo, por las dudas, siempre alguno me pregunta, ya la iglesia no está. Algo que esta mañana estaba visitando otra iglesia y mencioné. Ustedes observen, desde el capítulo 6 al capítulo 19, y creo que lo dije acá también, ayer, del capítulo 6 al capítulo 19, donde nos habla de todos los sucesos que pasarán en la tribulación, la palabra que no encontramos es la palabra iglesia. Y la razón sencilla es porque la iglesia no está. No se menciona la iglesia porque la iglesia no está, la iglesia no pasará a la tribulación, la iglesia será arrebatada antes. Por eso no veremos todo esto, no lo veremos. Pero algo más, otros personajes. Vamos a Apocalipsis 7, los 144.000 sellados. Dice el versículo 1, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y los versículos siguientes van mencionando las tribus con 12.000 jóvenes de cada una de estas tribus. Es muy probable que estos 144.000 judíos, fíjense, son jóvenes judíos sellados, sean resultado del ministerio de los dos testigos. Del ministerio de los dos testigos, de la predicación de los dos testigos. Ahora, ¿de dónde saldrán estos? Bueno, quiero decirles, hay judíos hoy que estudian profundamente las profecías y que están esperando su Mesías. Y conocen la Escritura, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, profundamente. Y les falta algo, que podríamos decir tan poquito, pero tanto, que es el hecho de, en medio de todo su conocimiento, colocar a Cristo y reconocer Cristo es el Mesías. Cristo es el Mesías. Pero quizá por el ministerio de estos dos testigos, porque algunos muchas veces muchos preguntan, cuando la iglesia se va,
no queda ningún creyente sobre la tierra. ¿Y de dónde salen estos 144.000 que se convierten? O que sirven a Dios. Estos 144.000 conocen las Escrituras. Conocen las Escrituras. ¿Usted nunca escuchó el caso de alguien que de pronto pasó por la calle, encontró un papel tirado, lo levantó y era un pedazo de la Biblia, lo empezó a leer y solo se convirtió? ¿Ah? Yo conozco varios casos así. Una vez estando en Asunción del Paraguay, yendo a cantar con el conjunto a la cárcel, conocí a un muchacho ahí que estuvo por varios años preso, y fue así. A la noche sintió un ruido, pensó que le tocó algo por la forma en la oscuridad, pensó que era un sachet de vino, ¿no? Cuando lo abrió a la mañana era una Biblia. Y solo empezó a leer la Biblia y entró sobre él una profunda convicción de pecado. La conversión, el poder de dar vida es de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Y habitualmente Dios usa un instrumento humano, pero no es imprescindible. Lo cierto es que estos judíos serán probablemente los misioneros en este tiempo, predicando un mensaje semejante al de Juan el Bautista. Jesús estaba por manifestarse al mundo, iba a comenzar su ministerio, y Juan el Bautista estaba diciendo: arrepentíos que el reino de los cielos se acerca. Ahora estos jóvenes conocen las Escrituras, saben que Cristo, la iglesia se fue, y saben que Cristo va a volver. Así que su mensaje será muy semejante: arrepiéntanse porque Cristo viene otra vez, Él viene a establecer su reino, prepárense. Así que imagínense, por un lado, en medio de tanta actividad satánica como ahora voy a mostrarles, tenemos aquí dos testigos que en Jerusalén dan testimonio con señales evidentes del poder de Dios, pero a la vez 144.000 jóvenes judíos que recorren la tierra predicando ese mensaje, lo que llamamos el Evangelio del Reino. Hoy la iglesia predica el Evangelio de la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. Pero en aquel tiempo, Juan el Bautista en el pasado predicó el Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Las buenas nuevas del reino que se iba a establecer, se podría haber establecido. Y estos 144.000 predicarán también el Evangelio del Reino. Personajes. El dragón, capítulo 12. La actividad satánica será tremenda en este tiempo. Todo el capítulo 12 nos habla mucho en cuanto a este personaje. Dice el versículo 7, los 6 versículos anteriores también hablan del dragón, pero por tiempo no vamos a leerlos. Dice el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. El dragón, sus ángeles, Miguel y sus ángeles. El dragón, Satanás, sus ángeles, los demonios. Una batalla en el cielo, en el aire. Pero no prevalecieron. Está hablando del dragón y sus ángeles. Ni se halló lugar ya para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que vemos aquí un conflicto en el cielo con consecuencias sobre la tierra. Miguel y los ángeles derrotan a Satanás y sus demonios, y ellos son expulsados a la tierra. Y fíjense esa expresión: ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Es interesante. Ese es un calificativo del diablo.
la historia de Job. ¿Recuerdan? Capítulo 1, capítulo 2 de Job. Dice la Escritura que llegan ante la presencia de Dios los hijos de Dios y con ellos el diablo. O sea que esa escena, Satanás llegando ante la presencia de Dios, se repite en el tiempo hasta este momento. Este momento es la mitad de la tribulación. Es decir, de los 7 años han pasado 3 años y medio y ahí es cuando se produce esta batalla en la cual Satanás es expulsado con sus ángeles y ahora se puede mover solo en la tierra. Solo en la tierra. Y es interesante cómo se habla el calificativo. El acusador de los hermanos. El que los acusaba día y noche. Hago un paréntesis, no tiene que ver con lo que estamos hablando. El acusador de los hermanos es el diablo. No hagamos su juego. Un hermano hablando mal de otro hermano, esa es tarea del diablo. El acusador de los hermanos es el diablo. Entonces, sigue el texto bíblico. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Está hablando de los mártires de la tribulación. Fíjense, es interesante. Satanás, a través de sus 2 instrumentos que todavía no he mencionado aquí, van a perseguir a aquellos que no quieran entrar en el sistema eclesiástico que ellos van a tratar de imponer. Y les van a matar. Sin embargo, aunque les maten, aquellos que mueren, los mártires, le han vencido. Le han vencido porque no les han doblegado. No les han doblegado. Por lo cual dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tienen poco tiempo. Así que, fíjense, en la mitad de la tribulación se produce esa batalla, Satanás es enviado a la tierra y en el cielo dice, bueno, acá alegría, por fin el diablo no va a entrar más. Pero ¡ay de la tierra! Satanás es expulsado y él sabe, porque él conoce este libro también, él sabe que le queda poco tiempo. Entonces él sabe que la Escritura revela que cuando nuestro Señor Jesús venga en su segunda venida, él va a ser apresado y va a estar encadenado por 1000 años. Así que cuando él es expulsado a la tierra, él sabe que tiene 3 años y medio más de actividad y después de eso 1000 años de prisión. Así que él viene con gran ira. Así que estos 3 años y medio serán terribles. Por eso nuestro Señor le llamó la gran tribulación. Ahora, así como cuando nosotros hablamos de Trinidad, decimos Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, ¿cierto? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Satanás, que es un imitador, un falsificador de lo que hace Dios, va a establecer su Trinidad. Ahí está. Dragón, la bestia y el falso profeta. Vamos a detenernos un poco en la bestia. La bestia. Miren, este personaje es el que aquellos que manejamos la Biblia o estamos en la iglesia conocemos con el nombre de Anticristo. Y así se le menciona en 1 Juan. Pero es un personaje que tiene muchos nombres en la Biblia, especialmente en el libro del profeta Daniel. Él le llama a este personaje en el capítulo 7 el cuerno pequeño, en el capítulo 9 el príncipe que ha de venir, en la profecía que recién citábamos. Le llama el rey que hará su voluntad en el capítulo 11, la abominación desoladora en el capítulo 9. En 1 Tesalonicenses se le llama el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí en Apocalipsis se le llama la bestia. La bestia.
¿Saben quién será este personaje? Es el líder del Imperio Romano en esta última etapa. 30 años antes de Cristo, el Imperio Romano se establece, digamos, con hegemonía sobre el Imperio griego que gobernaba hasta entonces. En los tiempos de nuestro Señor sobre la tierra, quien gobernaba era el Imperio Romano. Más adelante el Imperio Romano se divide, el Imperio Romano Occidental, Romano Oriental. El imperio cae políticamente, pero el imperio sigue viviendo. Y cuando llega el final de los tiempos, va a adquirir una nueva forma. Ah, te corrí la cámara. Va a adquirir una nueva forma. En Daniel capítulo 2, donde habla de los tiempos de los gentiles, muestra este último imperio, el Imperio Romano, y lo representa por pies de hierro y de barro. Y ahí está el hecho de que los pies tienen 10 dedos. Entonces da la idea de que este gobierno al final será la alianza de 10 naciones, 10 reinos o áreas de Europa. El hecho de que primero habla de hierro y después aparece al final hierro con barro, habla claramente de que, y lo dice la explicación que se le da a Daniel, tiene algo de la fuerza del hierro, pero también la debilidad del barro. Cuando llegamos al capítulo 7, Roma es representada con una bestia espantosa que tiene 10 cuernos. Los 10 dedos del pie, los 10 cuernos representan lo mismo, que en su última etapa, Roma será la alianza de 10 áreas o 10 regiones o naciones. Pero es interesante que la profecía del capítulo 7 da un concepto más, porque en medio de los 10 cuernos sale un cuerno pequeño. La palabra cuerno siempre indica poder. Y el hecho de que se le llame cuerno pequeño habla de que, aunque tendrá poder, será muy limitado y será por muy breve tiempo. Así que en medio de este último, digamos, del Imperio Romano, en su última etapa, aparece ahí un líder. Ese es el líder, el cuerno pequeño. El líder, podríamos decir, de Europa, o el líder del mundo occidental. Este es el personaje que aquí, en el Apocalipsis 13, se llama la bestia. La bestia. Vamos a ver un poquito en cuanto a este personaje. La bestia, voy a leer desde el versículo 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Para aquellos que han leído Daniel, en el capítulo 7 de Daniel, yo les mencionaba, hay una profecía que habla de 4 bestias. Y las características, la primera bestia es un león, la segunda es un oso, la tercera es un leopardo. Y aquí, fíjense, este personaje tiene algo de leopardo, tiene algo de oso y tiene algo de león. Es decir, es el resumen de todo el tiempo de los gentiles, de todo el poder. Es algo tremendamente humanista en su forma de ser. Fíjense que su poder lo recibió del dragón. El dragón le dio su poder. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Si fuese posible, la bestia va a procurar engañar al mundo, mostrándose como un ser con tanto poder como Cristo mismo. Y aún procurando mostrar señales, digamos, que quieran de alguna forma emular lo que Cristo hizo. La señal más importante que Jesús hizo no fue alimentar a las multitudes, no fue curar a los ciegos, los paralíticos. La señal más importante fue que Él se levantó de la muerte y no conoció la corrupción, ¿no es cierto? Este personaje hará algo, procurará hacer algo semejante. Recibirá una herida mortal, lo acabamos de leer.
Es decir, no sé a qué se refiere, pero será algo que a cualquier persona le produciría la muerte. Quizás es un engaño, es una aparente herida, no sé, pero lo que sucederá como consecuencia es que cuando el mundo piensa que este líder desaparecerá por esa herida terrible, se curará. Y ahí vemos, él lo dice clarito, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuál será la consecuencia? Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Fíjense, adoración a Satanás. Adoración a Satanás. Es decir, cuando ven lo que pasó con la bestia, adoración a Satanás. Diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Ven? 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. ¿Ven? Es un blasfemo. Blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Así que este es el breve pero momento de gloria, entre comillas, de la bestia. El líder es un gentil, líder del imperio romano en su último tiempo. Pero el mismo capítulo 13 me habla de otro personaje, el falso profeta. La bestia es un gentil, el falso profeta es un judío. El falso profeta estará en Jerusalén y tiene que ver con el aspecto religioso del sistema. Fíjense que dice el versículo 11, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Su aspecto, tratando de confundir, parecía un cordero, pero cuando abría la boca se daban cuenta que lo que decía tenía que ver con el diablo, como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra, fíjense su función, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, ya vimos, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra. Es decir, si los 2 testigos hacían eso, como en Egipto, ¿se acuerdan? Moisés venía, tiraba la vara y la transformaba en una serpiente. ¿Qué hacía Faraón? Llamaba a los encantadores a los magos, ¿ustedes pueden hacer lo mismo? Sí, nosotros podemos. Tratando de imitar lo que Dios hacía. Los 2 testigos hacían ciertas señales y el falso profeta también lo hace para, fíjense, hace descender fuego del cielo y engaña, dice el versículo 14, a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Es decir, muchos serán engañados ante esta demostración de poder. ¿Y él qué hace? Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. En el lugar santo del templo va a ser colocada la imagen de la bestia. Y el falso profeta exigirá digamos, colocará presión sobre la gente para que adoren al falso profeta, a la imagen de la bestia. Y fíjense que aún hará la señal de que esta imagen hablase, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Más adelante el versículo nos dice que su número es 666, el 666. Así que aquí los adoradores de la bestia, se les reclamará de ellos una demostración pública de su fidelidad a la bestia, aceptando una marca. Y personas serán marcadas en su mano o serán marcadas en su frente.
Y esto será terrible, porque el libro de Apocalipsis dice que todos los que tengan esa marca, en el momento que reciban esa marca, ya no tienen posibilidad de retroceso. Ya están definiendo su destino. Todos ellos irán a la condenación. Así que estos personajes, no son 5 porque estamos, pero estos 5 puntos son importantes al pensar en personajes que tendrán una actividad muy notable en estos 7 años de la tribulación. Repetimos, ¿cuáles son los propósitos de la tribulación? En el caso de Israel, es el hecho de que Israel vuelva a Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Romanos, nos recuerda el capítulo 9 lo que era Israel en el pasado. En el capítulo 10 nos muestra cómo Israel en el presente está endurecido y lejos de Dios. Pero el capítulo 11 nos muestra que habrá un momento en el cual Israel volverá a Dios. Israel debe ser purificado. Y todo este tiempo de juicios y todo lo que Dios permitirá que suceda a través de la actividad del dragón, la bestia y el falso profeta, tendrá ese propósito de purificar a Israel, para que Israel encuentre la salvación en este tiempo terrible de prueba. Y en cuanto a los gentiles, lo mismo. El hombre impío, el hombre que ha rechazado a Dios, tendrá a través de todas estas tremendas sacudidas, pruebas, dificultades, ser parte en tremendos desastres naturales, una oportunidad de decir, tengo que volver a Dios, tengo que volver a Dios. Entre paréntesis, quiero recordarles, la salvación es por gracia, ya que hablo de salvación. La salvación es por gracia. Y nunca el hombre ha podido alcanzar la salvación. Desde el comienzo, desde Adán, el hombre ha fracasado en alcanzar la salvación. Nunca ha podido, porque desde el primer hombre entró el pecado por un hombre, lo dice Romanos 5, y por el pecado la muerte. Y cada uno de nosotros hemos nacido en pecado y somos pecadores porque tenemos ese germen del pecado en nosotros mismos. Nadie tiene que enseñarnos a mentir, a desobedecer. Somos pecadores. ¿Sí? Somos pecadores. Y el hombre ha fracasado, ha fracasado, ha fracasado. Es imposible pensar que en estos últimos 7 años la salvación no sea de otra forma que por gracia. También ha de ser por gracia. Algunos interpretan mal un versículo, una frase de nuestro Señor que se repite 2 veces en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 10 y Mateo capítulo 24. Ahí hablando de este tiempo dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces piensa, muy bien, la salvación ha sido siempre por gracia, pero en la tribulación la salvación ha sido por perseverar. Si hoy no hay hombre o mujer que pueda ganar la salvación por su propio esfuerzo, por perseverar, ¿no es cierto? Alguien que diga, bueno, muy bien, desde ahora no voy a pecar más, desde ahora voy a ser fiel a Dios. No hay. Nadie puede lograrlo. Ustedes piensan que con la tremenda actividad de Satanás, con el falso profeta, con la bestia, con todo eso, ¿alguien podrá hacerlo? El corazón del hombre es el mismo y la incapacidad del hombre es la misma. El que persevera hasta el fin será salvo, no está diciendo que es necesaria la perseverancia para alcanzar la salvación, sino lo que está diciendo es que justamente la perseverancia se mostrará la salvación de aquel que persevera. Es decir, el Espíritu de Dios sostendrá a personas en este tiempo terrible, pero personas que colocarán su fe en Cristo serán sostenidos y podrán prevalecer hasta el fin. Y entre paréntesis, dije Espíritu de Dios y se pero ¿el Espíritu Santo va a estar? No es que el Espíritu Santo se fue cuando se va a la iglesia, es cierto. El Espíritu Santo se va cuando se va a la iglesia en su morada.
porque hoy el Espíritu Santo mora en cada creyente. Cuando la iglesia se va, la morada del Espíritu Santo se va. Pero el Espíritu Santo es Dios. Y uno de los atributos de Dios es la omnipresencia, que significa que Dios está en todo lugar. Así que es imposible que si el Espíritu Santo de Dios es omnipresente, en la tribulación esté en todas partes, menos en la tierra. Y sería imposible pensar que en este tiempo tan difícil, Dios nos sostenga a aquellos que, escuchando el mensaje del Evangelio que se predique en ese tiempo, crean y Dios los deje ahí sin su sostén, sin su ayuda. Después de esto, ya nos encaminamos al Armagedón. Es decir, después de todos estos acontecimientos, está todo preparado para la segunda venida de Cristo y para la batalla de Armagedón, o como muy bien el doctor Pentecost dice, la campaña de Armagedón. Pero pienso que eso necesitamos reponernos un poquito y después del intervalo vamos a continuar. Muchas gracias.